तो डर पहले बहुत लगता था, परंतु जब मैं प्रभु में आया, प्रभु का भय पर हमारे हृदय में। Ahora solo tengo el temor de Dios en mi corazón. बहुत अनेक हमको En el बहुत momento ही en que बेकार empezamos a समाज seguir a से Jesús, बंद करने की धमकी दी la gente de la कि aldea हम empezó a आपको समाज से बंद कर amenazarnos. देंगे अगर आप ये धर्म Nos dijeron मानोगे। que ya no éramos parte de su तो हम sociedad, बोले हम तो मानेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी pero siempre परेशानी les को दूर की, contestábamos que nunca इसलिए हम dejaríamos de seguir आपसे a नहीं डरने वाले, Jesús, आपको porque जो le करना है वो amamos. करो। Arjun y Neha. हमें Los vecinos nos impidieron sacar agua de la fuente. जोर से चिल्लाया Nos कि आप पानी gritaron, नहीं ले no सकते। pueden coger el agua. मैंने बोला क्यों नहीं ले सकते? आप गलत तरीके से तो Están engañando a la gente. बिल्कुल मत लीजिए पानी को। No पहले cojan de nuestra tierra. No alcancé a leer. Agua. कुछ भी कर डालें। Nos solían decir, परंतु चूंकि मैं परिवार os में cortaremos, परमेश्वर os पे बहुत mataremos भरोसा y haremos करता हूं, todo इसलिए lo que उनकी queramos बातों को con मैं नजरअंदाज कर vosotros. देता हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं। Tuvimos que abandonar la aldea. जब परमेश्वर Cuando हमें Dios nos अपने llama a पड़ोसी amar से a प्रेम nuestro करने के लिए prójimo, कहता है, तब परमेश्वर Él हमें simplemente nos अपने pide que पथ sigamos पर sus pasos. चलना सिखाता है। 2 semanas después de dejar la aldea, Naja y Arjun sintieron de parte de Dios que debían volver para ser sus testigos a pesar de las amenazas y la persecución. हम उससे प्रेम करते हैं Nosotros क्योंकि amamos उन्होंने porque सबसे Él पहले nos हमसे amó प्रेम किया। antes. Puertas Abiertas puede ayudar a esta familia mediante la instalación de agua corriente en su casa. Arjun y Neha son los únicos cristianos de su aldea, pero ellos siguen comprometidos a compartir el evangelio. हे मेरे भाई, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, पढ़ो तो sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के विश्वास की परखें Mas जाने tenga से la धीरज paciencia su उत्पन्न obra होता है, completa पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे para और que seáis पूरे जाओ perfectos और y तुम मुझ cabales, किसी बात की sin que कमी os न falte cosa. Mira, ¿cómo les pareció el video? Entonces, en el video vimos sobre Arjun y Naha. Ellos fueron expulsados de su villa, pero luego regresaron por la dirección de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo si el Señor nos hablara? ¿Estaríamos nosotros dispuestos? ¿Escucharíamos la voz del Señor con atención si el Señor nos dijera regresa? O sea, de esa aldea donde les prohibieron usar el agua, donde les prohibieron estar allí con las personas, donde básicamente los echaron, ¿qué haríamos nosotros? Vamos a poner la presentación, ya la tenemos puesta. Hoy vamos a hablar de este tema que se llama Más allá de mis sentimientos. Vamos a continuar. La semana pasada hicimos algo diferente, ¿se acuerdan? Les dijimos que era algo diferente. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de lo que venimos estudiando de Génesis. La última vez que estuvimos hablando sobre Génesis estuvimos hablando del nacimiento de Isaac. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Y hablamos de cómo
Dios había hablado a Abraham y Sara, cómo Dios hizo todo tal como el Señor lo había hecho y lo hizo en su tiempo. Y también hablamos de cómo Abraham se mantuvo creyendo, confiando en Dios y depositó toda su preocupación en Dios. Hablamos de eso, de que la confianza en Dios es depositar toda nuestra preocupación en el Señor. Y hoy estamos hablando de este tema que se llama Más allá de mis sentidos, porque estamos hablando al respecto de la necesidad de creer en Dios y de hacer lo que Dios nos dice más allá de lo que es fácil de creer para nosotros, más allá de lo que es normalmente, se me fue la palabra, no es tan fácil algunas veces confiar en el Señor. Y vamos a leer un texto, los voy a invitar a que ustedes con sus Biblias físicas puedan leer Génesis 21 del 8 al 21 y vamos a tomar un par de minutos para leerlo. Génesis 21 del 8 al 21 rápidamente. En medio de nuestras necesidades, cuando nosotros estamos en medio de tensión y conflicto y necesitamos la dirección de Dios, al final vamos a necesitar obedecer al Señor. Y quiero hablarles de esos tres aspectos. El primero es tensión y conflicto. Tensión y conflicto, que era lo que estaba pasando allí entre Sara y Abraham. Vamos a leer algunos versículos para recordar cuál era el problema que ellos tenían. El primer versículo que ustedes me van a ayudar a leer es Génesis 16:2. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 16:2. Bueno, dice 16:2, perdón. Estamos 16:2. Entonces Gaby lo va a ayudar a leer. Y ustedes búsquenlo también los demás. 16:2. Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Es 16:2, ahí está mal. Entonces Sara le dijo a Abraham: ve y acuéstate con mi esclava y así de pronto vas a poder tener hijos. Vamos a leer otro texto, Gálatas 4, 22 y 23. ¿Quién quiere ayudarnos a leerlo? ¿Quién quiere ayudarnos? Sí, las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Listo, entonces estamos hablando qué fue lo que pasó, cuál es el conflicto que se dio. Entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, que era una esclava egipcia. El hijo se llamaba, ¿cómo? Ismael. Y tuvieron un problema por eso. O sea, Sara le dijo: acuéstate con la esclava, ten un hijo. Y resulta que después de eso, Sara se puso brava. Cuando Agar se quedó embarazada, comenzó a despreciar a Sara, ¿se acuerdan? Y entonces Sara se sentía muy mal. Entonces comenzó a molestar a Agar. Agar huyó. El Señor le habló que debía regresar. Regresó. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado más de 13 años. Nace Isaac, el hijo de Sara. Y ustedes acabaron de leerlo ahí en Gálatas 4, 22 y 23. Que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Y nos dice la Biblia, el nacimiento del hijo de la esclava fue por el intento y el esfuerzo humano por lograr cumplir la promesa. El hijo de la libre fue el cumplimiento de la promesa de Dios, fue la obra de Dios haciéndolo. Y eso es tremendo, eso nos habla a nosotros muchas cosas. Habla de la cantidad de esfuerzos que nosotros muchas veces intentamos hacer para intentar lograr lo que Dios nos ha prometido por nuestras propias fuerzas. Y hay muchos que no vienen a esta iglesia, muchos jóvenes que andan esforzándose por conseguir pareja, un hombre o una mujer, alguien con quien casarse, por sus propios esfuerzos en vez de depender de la dirección de Dios. Dios nos llama a ir más allá de eso. Había un problema resumido de alguna forma. Miren lo que estaba pasando. Había un hijo, Abraham tenía un hijo de una mujer que no era su esposa. Había problemas con su esposa por eso.
Y ahora que había nacido Isaac, usted lo leyó, ¿qué comenzó a hacer Ismael con Isaac? ¿Qué hizo? Se burlaba. Y en el hebreo hay un juego de palabras porque recuerde que Isaac significa risa. Y entonces Ismael se burla, a pesar de que en ese capítulo nunca está el nombre Ismael, en el capítulo 21 no está el nombre Ismael, pero habla del hijo de Agar. En el capítulo 21 hay un énfasis interesante, porque habla de Isaac, el hijo de Abraham, y habla del hijo de la esclava. O sea, se está marcando ese punto. Es el hijo de la esclava y el hijo de Abraham, el hijo de la promesa y el hijo de la esclavitud. Y hay un conflicto aquí. Versículo 10 del capítulo 21, ¿quién quiere leerlo? Allí deje un dedo allá en el capítulo 21 de Génesis. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Sara le dice a Abraham: echa al hijo de esa sierva. Ese hijo nunca tendrá parte con la herencia con mi hijo Isaac. Qué fuerte, suena pura telenovela, ¿no? Telenovela mexicana. Tienes que echarlo de mi casa. Nunca va a heredar, va a dañar nuestra herencia. Fíjese esa tensión, hay un conflicto, hay una tensión. ¿Qué haríamos usted y yo? Es una situación fuerte. ¿Qué podríamos hacer? Ahora fíjese el punto siguiente. Es que Dios le habla a Abraham. O sea, Sara le dice: échalo. ¿Y cómo se sintió Abraham? Lo dice allí, que Abraham se sintió, mal, porque era su propio hijo. O sea, ¿cómo le dice que eche su propio hijo? ¿Qué haría usted? Casos de la vida real. Sí, es como, había un programa de televisión por allá cuando yo era chiquito que era Casos de la vida real. Eso parecía La Rosa de Guadalupe. Usted nunca lo ha visto, ¿cierto? Algunos se ríen por ahí. Está la dirección de Dios. ¿Usted sabe qué es eso que está allá? Una cosa de un avión, dice Gaby. ¿Quién sabe qué es eso? No, son instrumentos. Porque una parte muy importante del entrenamiento de un piloto de avión es que aprenda a volar el avión por instrumentos. No sé si usted ha visto alguna vez, hay un programa famosísimo en un canal que se llama Nat Geo, que se llama Mayday, Catástrofes Aéreas, donde se estrella siempre un avión, siempre se estrella un avión. La mayoría de veces no se salva la gente, porque imagínense que un avión se caiga, o sea, es terrible. Y muchas de las veces es por fallos mecánicos, pero otras veces por fallos del piloto. O sea, que el piloto ve que los instrumentos le está diciendo que el avión va para abajo, y él dice: pero es que yo no siento eso. Y el entrenamiento, un entrenamiento fundamental del piloto es aprender a guiarse por los instrumentos. Por ejemplo, este medidor de la mitad en el medidor tiene una forma de ver por dónde está el horizonte. Por ejemplo, si está lloviendo mucho y hay mucha nubosidad, no se puede saber hacia dónde queda el horizonte. Y los sentidos, por la aceleración, los cambios, da la sensación que se va hacia un lado cuando no es así. Se puede sentir, me acuerdo de uno de esos capítulos de Mayday, Catástrofes Aéreas, en que el avión iba de cabeza y la persona sentía sí que iba, pero no sabía para dónde es. O sea, había perdido totalmente el sentido del horizonte, hacia dónde es arriba y hacia dónde es abajo. Pero si hubiera estado mirando el medidor, ese instrumento hubiera visto que iba de cabeza. También hay otros que miran la altitud, la velocidad, la dirección en un compás, en fin. Tienen que aprender a mirar los instrumentos y dejar de guiarse por cómo se siente. Entonces, se siente que se va para arriba, se siente que va para abajo. Si usted ha montado alguna vez en un avión, a veces uno siente, uy, caemos en un hueco. Y uno mira y lo que hizo el avión fue subir.
O comenzó a dar la vuelta y uno siente que va dando la vuelta para el otro lado y resulta que está dando la vuelta para el otro. Porque se pierde la perspectiva, el sentido. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera? Está allí en el versículo 12 y 13. Se lo voy a leer yo. Usted tiene su Biblia, usted me acompaña en su Biblia. Dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Le dijo a Abraham, no te angusties, no te preocupes. Debes hacer lo que Sara te dijo. O sea, imagínense, Sara le dijo, echa a tu hijo, le dijo, echa el hijo a la esclava. Abraham dice, no, pero es mi hijo. Y Dios le dice, no te preocupes, hazle caso, es lo que debes hacer. Dios le dijo, voy a hacer de él una gran nación porque es tu hijo, yo voy a cuidar de él, pero tú necesitas echarlo. Porque él no es el heredero de la promesa. Dios quería confirmar y establecer su descendencia por medio de Isaac. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la descendencia del pueblo del pacto de Dios, con el cual Dios iba a mostrar cómo Dios se relaciona con los seres humanos. Israel falló en eso, pero Dios cumplió su promesa al traer a Jesucristo. Jesucristo nació en un pueblo. ¿Por qué Dios tuvo que crear un pueblo? Para que naciera Jesucristo. En la cultura, en ese pueblo que Dios hizo para que naciera el Mesías. O sea, es muy interesante. Y vino Jesús como cumplimiento de esa promesa. Esa promesa, ese pacto con el cual Dios estableció allí, lo hizo por medio de Isaac. Hay un versículo también muy interesante al respecto. Esto está en Juan 8:35, se lo voy a leer. Dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Es un principio allí. Y es que a pesar de que Ismael era hijo de la esclava, era hijo de Abraham, no era un hijo auténtico, no era un hijo libre. Y ese es un principio también espiritual para nosotros. ¿Somos hijos de la esclavitud o somos hijos de libertad realmente de Dios? Continuando, Proverbios 3:5, alguien que nos acompañe a leerlo. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Confía en el Señor totalmente, no es tu propia sabiduría. No en tu propia sabiduría. Sí, confía en el Señor totalmente. ¿No en qué? En tu propia sabiduría. Yo tengo otra versión, dice, confía en el Señor con todo corazón, con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Cuando Dios le habló a Abraham que le hiciera caso a Sara, que echara a Ismael junto con Agar, ¿usted qué hubiera hecho? No, Señor, pero es que ¿cómo es posible? Eso es ilógico. Va y se me muere el muchacho, me pone una demanda, me echan a la cárcel. No, pero es que es mi hijo, ¿cómo voy a hacer eso? Pues que yo me voy a encargar de él. No, pero Señor, no, es ilógico. Mis sentidos, mi inteligencia, lo que yo he aprendido en mis cortos 100 años de vida, me dicen que debo hacer otra cosa. Mi experiencia, mi inteligencia, mi razonamiento, sí. No, raciocinio, pero razonamiento, me dice que debería dejarlo en mi casa. Hablando de racionamiento, esperamos que se haya bañado. Pero bueno, uno piensa muchas cosas que le parecen muy lógicas. Y estamos hablando de poder seguir la dirección de Dios y no nuestros sentimientos. Hay un sentido que se engaña a los pilotos y es el sentido
del equilibrio, que tiene que ver con dos aspectos y una relación muy importante. Tiene que ver con la relación entre lo que se ve y lo que se siente en el oído interno. El oído interno tiene unas cavidades llenas de líquido que al moverse genera una señal en el cerebro que nos dice está de cabeza, se está moviendo para un lado, para el otro, pero el cerebro lo interpreta en relación con lo que se ve. Cuando se pierde la perspectiva de lo que se ve, un piloto viendo solo nubes y comienza a sentir un montón de cosas y estímulos en su oído interno, deja de sentir que es hacia la derecha, hacia la izquierda y pierde ese sentido. Si es totalmente de noche, no puede ver. ¿Qué debe hacer? Debe mirar los instrumentos. Nosotros en nuestra vida cristiana necesitamos dejar de guiarnos por lo que es simplemente humano, por lo que es únicamente racional o evidente, o lo que es simplemente instintivo. No es que es lo natural es que yo debería hacer esto, es que si yo no trabajo, es que yo tengo que trabajar los domingos, porque es que si no trabajo, ¿cómo como? Es que si yo no estudio, es que los sábados por la tarde es cuando yo me dedico a estudiar, es que el sábado es el pre-ICFES. Es que si yo falto el pre-ICFES y el pre-ICFES, entonces si me va mal en el ICFES, o sea, ¿yo dónde voy a estudiar? O sea, ¿quién voy a ser yo en la vida? Lea lo que dice Daniel capítulo 1. Léalo, se lo dejo de tarea. Alguien se lo dejé el otro día y lo leyó. Y por eso está acá. Escucha al Señor. Es muy fácil seguir lo que el mundo le dice. Es muy fácil seguir las cosas. No, pero es que mi familia, es que si yo no lo hago de esta forma, sabe, Dios muchas veces nos dirige cosas que son contrarias a nuestra razón. Pero yo le quiero hacer una pregunta: ¿qué es más razonable? ¿Confiar en sus sentidos y su percepción, que es fácilmente manipulable y uno se equivoca? ¿O confiar en Dios, que nunca se equivoca? ¿Qué es más razonable realmente? Si fuéramos realmente coherentes con lo que es razonable, podríamos reconocer que yo no me las sé todas, que yo me equivoco, que me equivoco en lo que veo, en lo que escucho y en la forma que decido y en la forma que manejo mi vida, que muchas veces me equivoco en la forma como juzgo a las demás personas. ¿Cuántos se equivocan? Sí, nos equivocamos con respecto a la forma que nos parece. Ay, el pastor me miró feo, yo no vuelvo a esa iglesia. Ay, que no me quieren. Es muy poco probable que sea eso. Más bien que oramos por ti, o que nos pasa muchas cosas, lo que te decía hace un rato, o sea, muchas veces también nos sentimos cansados o débiles, intentamos seguir adelante y esforzarnos. Puedes orar por nosotros también. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Por ejemplo, la Biblia dice que escuchen a sus pastores, porque ellos darán cuenta a Dios por sus vidas, por sus almas, dice ahí. Sí, se puede traducir vidas, pero literalmente es almas. Hay una sabiduría que es no intuitiva, no instintiva. ¿Cuál es nuestro instinto? ¿Cuál es nuestro instinto? El instinto de comer, el instinto de buscar placer, el instinto de hacer pereza, el instinto de muchas cosas. Si yo sigo mis instintos en todas las cosas, voy a encontrarme en contravía de lo que la palabra de Dios me dice. Y vamos a mirar algo aquí rápido, nos van a ayudar aquí, y es que miremos algunas cosas, nos van a ayudar a notar aquí. Por ejemplo, ¿qué partes de la dirección específica de Dios son contrarias a nuestro instinto? Vamos a anotar algunas aquí, nos van a ayudar. Dicho de otra forma, ¿qué cosas que dice Dios son contrarias a lo que uno normalmente haría o decidiría hacer? Diezmar. Sí, anótelo.
Gracias. Diezmar, ¿qué es diezmar? Es darle al Señor lo que le corresponde. Sí. ¿Qué más? Amar al prójimo. Y yo le quiero ser muy sincero. ¿Sí o no? Aquí es muy fácil amar a 2 o 3 personas. Pero de ahí para allá es porque toca. ¿Sí o no? Es difícil. Pero vamos a seguir los instrumentos o vamos a seguir lo que sentimos. Si seguimos lo que sentimos, pues vamos a actuar como todos los demás. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estrellar. Vamos a seguir los vientos del odio. Vamos a estrellarnos contra la amargura. Vamos a estrellarnos contra nosotros mismos. Y no estamos obedeciendo al Señor. Eso nos va a afectar, eso nos va a traer dolor y muerte. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas son difíciles, son contrarias a nuestra intuición, a nuestro instinto? Entonces, por ejemplo, cuidar nuestros ojos con respecto a la pureza. Perdonar es otro. Gracias, Vivi. Porque Vivi estaba diciendo santidad, pero santidad es muy amplio, hay muchas cosas que abarcan la santidad. Entonces nos dio ese ejemplo. Cuidar nuestros ojos con respecto a la pureza, perdonar, nos dice allí. Es totalmente contrario a lo natural, ¿cierto? Si fuera lo natural perdonar, no habrían conflictos, no habrían divorcios, no existiría el comunismo. ¿De verdad? El comunismo no existiría si fuera normal perdonar. Pero como hay personas que sienten rencor hacia otros y sienten que son culpables de lo que les pasa. Y no solamente eso, todas las formas en las cuales se divide a las personas en grupos opresores y oprimidos tiene que ver con falta de perdón. Por ejemplo, el racismo. Está mal el racismo. Escúcheme lo que estoy diciendo. El racismo está mal. Como cristianos debemos censurarlo y debemos denunciarlo. Está mal. Pero hay muchas personas que sienten que han sido oprimidas cuando no es así. Y se sienten mal y se meten en una lucha contra los opresores por la falta de perdón. Sienten que cualquier persona que sea de un color de piel diferente a ellos los ha oprimido y se sienten con el derecho de sentirse amargados y sienten el derecho de reclamar. ¿Por qué? Por la falta de perdón. ¿Qué otra cosa más? Fíjense que ustedes están haciendo esta predicación muy rica con lo que ustedes han dicho. ¿Qué más? ¿Qué más cosas son diferentes de la dirección de Dios que es contrario a nuestro instinto, a nuestra intuición? Ok, entonces la dirección de Dios es contraria en el aspecto que nos pide entregar nuestra vida. Eso es contrario, entregar nuestra vida o morir a nosotros mismos o tomar la cruz de Jesús. El Señor Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, cómprese un tiquete a Santa Marta, pague el hotel más caro, donde hay camitas allá al lado de la playa, con esclavos personales que con hojitas así de palmeras le echen aire y le traigan limonada. ¿Sabe quién dijo algo así? ¿Sabe quién dijo algo así? Dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo dijo a alguien por allá, no, el Señor reprenda al diablo. Lo dijo el diablo. El diablo es el que nos ofrece toda la satisfacción. Haz lo que quieras. Fíjese, ¿qué es lo que nos dice la Biblia que debemos hacer? Morir. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá.
Y dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si se pierde o se destruye uno a sí mismo? Eso lo dice Lucas capítulo 9, alrededor del versículo 23, 24. Usted puede buscarlo ahí si lo está anotando. Si no lo encuentra, pues está en el capítulo Lucas capítulo 9. ¿Qué más cosas, qué más partes de la dirección de Dios son contrarias a nuestro instinto? Fíjese, complementando allí, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por el evangelio la encontrará. Perder mi vida por la causa de Jesús me va a llevar a encontrar mi vida y la razón de vivir. Si hago lo contrario, que es guardar mi vida como un tesorito, protegerme del dolor, de la frustración, del temor, del conflicto, me va a llevar a perder mi vida. Pero si invierto mi vida, ¿se acuerda lo que hicieron esta pareja con sus hijitos allí en la India? Ellos decidieron regresar a la villa de la cual los habían echado para demostrar el amor del Señor. Qué decisión tan difícil. Qué decisión tan dura. Leí ayer el caso de un hermano cristiano en la nación de Irán que fue liberado el año pasado, 2023, de la prisión. Estuvo varios años en prisión. Él no entendía por qué Dios lo había llevado allí. Pero él relata que él le parecía que era imposible ganar a alguien más allí. Y se dio cuenta que podía hablar con algunos de los otros presos. Y pudo llevar al Señor a 13 compañeros presos en la cárcel. Le está pidiendo al Señor por la oportunidad de poder seguirlo discipulando. Después de salir de la cárcel, estar preso por ser cristiano, no era porque era ladrón, porque algunos piensan, no es que él era ladrón. ¿Sabe que va a llegar posiblemente el momento en que van a echar preso a los cristianos porque dicen que somos ladrones, que somos explotadores, que somos mentirosos, por decir la verdad? Volviendo al punto, tomar la cruz y morir por el Señor es totalmente contrario, ¿cierto que sí? ¿Qué otra cosa? Digamos un par de cosas más. ¿Qué más de la dirección de Dios es contrario a nuestro instinto? Buscar el reino de Dios primero. Servir también. Arrepentirse. ¿En qué sentido qué es arrepentirse? Reconocer que somos pecadores. Gracias. Guardarse hasta el matrimonio, guardarse en pureza hasta el matrimonio. Todas esas cosas son contrarias a la intuición, a la cultura, al instinto. Y yo sé que posiblemente esta semana, aún esta tarde, tú tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con la palabra de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a esas decisiones? ¿Vamos a escuchar lo que Dios nos dice o vamos a seguir lo que nosotros queremos o lo que Dios nos dice? ¿Hacer esto es fácil? No, es imposible para nosotros. Por eso necesitamos orar y por eso Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo acá? Como 5, gloria a Dios. Vamos a orar por los demás. ¿Cuántos tienen el poder del Espíritu Santo? Sabes, Dios tiene el poder para ayudarte. Somos bendecidos cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Levante su mano si usted sabe que es bendecido cuando obedece al Señor. Amén, así es. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan que yo no entiendo? Así es, Dios es bueno y Dios nos dirige bien. Como yo soy limitado, lo más razonable es confiar en su dirección. Y miremos la última parte, obediencia. ¿Qué hay ahí al lado derecho? Sí, hay un paisaje. ¿Y qué está pasando en ese paisaje? Está amaneciendo. Dice Génesis 21:14. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada. ¿Y qué hizo? Le dio un pan, un odre con agua y los envió. Qué difícil decisión.
Dios se encontró con Agar y con Ismael. Y se relata un poco más de la historia más adelante, o sea que Agar más adelante casó a Ismael y creció y se volvió fuerte, en fin. Dios cuidó del muchacho. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham al obedecer? Él asumió la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. ¿Tú qué haces con la palabra de Dios? Es que a veces nosotros venimos a la iglesia y creemos que esto es un cuento. Creemos que lo que estamos echando aquí es una retahíla, una divina, como los cuenteros, no sé, en los parques. No, venga, y había un parcero y yo no sé qué, y le cuenta la historia de una persona que tenía una casa por allá que subía por una escalerita y subía a un castillo y usted se embolata. No, esto no es un cuento. Por eso es que muchas veces es un poco aburrido, porque la Biblia y los libros que hablan de la realidad muchas veces no son tan entretenidos, porque no fueron hechos para entretener, no es fantasía, no es ficción, es un libro basado en la realidad, es un libro escrito para ser transformados, es un libro que habla de sufrimiento y dolor, porque es lo que vimos, ¿no? El sufrimiento y el dolor, la desobediencia y los errores de Abraham y Sara, pero es un libro donde habla de la intervención de Dios, y siempre cuando las personas obedecieron a Dios, obtuvieron buenos resultados en su vida. No resultados fáciles, pero buenos resultados. ¿Cuántos quieren esos buenos resultados en sus vidas? Cuando tú obedeces al Señor, el Señor te bendice. Abraham asumió la palabra de Dios como la palabra de Dios. Hazle caso a tu esposa. Lo voy a hacer. ¿Y cuándo lo hizo? Madrugó. O sea, él no dijo, voy a esperar una semana. No, lo hizo de una. Y es algo de aprender. Abraham, por eso es Abraham llamado el padre de la fe. Y en el siguiente capítulo, que lo hablaremos por ahí dentro de 2 sesiones más adelante, vamos a seguir viendo lo mismo. O sea, Abraham aprendió una cosa, que cuando Dios le decía algo, él tenía que madrugar. Y hablando de madrugar, los invitamos los jueves a las 6 de la mañana a orar. ¿De verdad? ¿De verdad? A mí no me gusta madrugar, pero sí me gusta encontrarme con el Señor. Y eso me bendice más. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo la recibo? No sé si esto aquí. Bueno, la palabra de Dios, ¿cómo la pregunta? ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Esta semana estuve pensando en un texto que a mí me gusta mucho. Mateo 7:12. Dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y yo estuve pensando en este versículo y llego a una conclusión. Oye, yo no estoy poniendo en práctica lo que creo que dice este versículo, porque lo he pensado solamente desde el punto de vista negativo. No hagas a los demás lo que no. Pero no estoy pensándolo en el asunto positivo, en hacer todo lo que espero que hagan de mí. Y entonces me dije a mí mismo, oiga, tengo que ajustar mi vida en este aspecto, porque no lo estoy haciendo. Me di cosas y cuestiones en las cuales yo no estoy o he estado amando a las personas como debería hacerlo. Y dije, necesito cambiar mi actitud con respecto a esto. Y aquí está el punto: ¿cómo recibo la palabra de Dios? Porque muchas veces nos acostumbramos y nos familiarizamos con lo que la Biblia dice, pero no nos decidimos a obedecer lo que Dios nos dice, a tomar la iniciativa para amar y bendecir a otros. ¿Cómo voy a ser bendecido? Cuando yo tomo esta palabra en serio. Si algo está en la palabra de Dios, es porque Dios lo dice. Pero la Biblia no me va a bendecir si yo la tomo como los cuentos de los hermanos Grimm, o las 1001 noches, o cualquier otro libro. 100 años de soledad, los hermanos Karamazov, o algo así, creo que son de Dostoyevsky. No, o sea, si lo tomo como un cuento, no me va a bendecir. Solamente cuando yo decido entender y reconocer que Dios me habla y yo necesito obedecer. Acompáñeme a leer 1 Tesalonicenses 2:13.
¿Quién lo tiene por allí? 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios. Nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Pablo dice, le agradecemos a Dios porque cuando escucharon esta palabra reconocieron que era la palabra de Dios. Y no se trata que tú digas, Alex está diciendo la palabra de Dios, o todo lo que Alex dice. No, reconoce que lo que estamos hablando está allí, reconoce, es eso, es la Biblia. Pero tú cuando la lees cada día, pero tú cuando lees el tiempo con Dios, puedas reconocer, Dios me está hablando. Y puedas tener esa reverencia de decir, voy a madrugar a hacer esto que Dios me manda. Voy a madrugar a pedir perdón, voy a madrugar a acercarme a hablar con otros, voy a madrugar para abrazar a otros, para servir a otros, voy a madrugar a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, a orar, a leer, ir a la iglesia, pero amar a otros. Voy a madrugar para trabajar, para estudiar, porque Dios me manda a esforzarme. Voy a madrugarme para hacer lo que Dios me manda a hacer. Voy a hacer lo que Dios me llama. Y en tu caso, ¿qué necesitas comenzar a obedecer de la palabra de Dios? ¿Qué necesitas comenzar a obedecer? Hablamos algunas cosas en la diapositiva anterior, anotamos algunas cosas, pero en tu caso puede ser algo diferente, puede ser algo chiquito, algo grande, pero para cada uno de nosotros eso que nos cuesta obedecer es enorme, ¿sí o no? Parece una montaña más grande que Monserrate. ¿Cómo le doy una vuelta por encima a Monserrate? ¿Cómo paso por encima de eso? Necesito comenzar a obedecer. Nunca es fácil, pero siempre se comienza con una acción, con una decisión. Amar, servir o hacer lo que Dios me llame a hacer, siempre se comienza con algo, con un primer paso, con un primer compromiso. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? Piénsalo un momento. Al comienzo de hoy vimos el video de Arjun y Naja, que creyeron en el Señor Jesús. Las personas de su vida los maltrataron, les quitaron la posibilidad de sacar agua del pozo, los expulsaron de la villa. Dios los guió a regresar y mostrar amor. Dios desea guiarnos en las situaciones en las que se hace difícil y en las que estamos bajo presión. Dios desea guiarnos. Nosotros podemos escuchar su dirección, que va más allá de nuestras apreciaciones, de nuestro instinto, y necesitamos comenzar a obedecerlo en eso. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos y oremos al respecto de esto. Señor, gracias te damos porque nos hablas, porque deseas, Señor, que te obedezcamos en estas áreas, Señor, que hablamos, pero en aquellas que de pronto no mencionamos. Esas áreas en las cuales hay conflicto, hay sensaciones, sentimientos encontrados, en las cuales necesitamos comenzar a seguir lo que nos dices, Señor. Queremos hacer lo que nos mandas a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver que esto va más allá de nuestras propias apreciaciones o deseos. Ayúdanos a obedecer esto que nos hablas en tu palabra, reconociendo que tú por tu Espíritu Santo nos bendices cuando tenemos en cuenta lo que nos dices, que soy realmente sabio cuando reconozco que yo no soy sabio y confío en ti, cuando confío que tú sí conoces todas las cosas, que tú me hablas en la Biblia, cuando yo leo tu palabra, cuando escucho las predicaciones, cuando vengo a la iglesia, cuando estoy en adoración, tú me estás hablando, tú me estás ministrando y yo necesito obedecerte. Señor, necesito seguirte y no a mis sentimientos y no mis instintos y no mi intuición. Todo eso
Es un fallo, es un fracaso. Cuando sigo mis instintos, cuando sigo lo que es normal y natural, estoy fracasando en ser la persona que me creaste para ser. Tú me creaste, Señor, para depender de ti y escuchar tu palabra. Señor, tú me creaste, Señor, para vivir en plenitud en mi relación contigo, no en independencia, no en autosuficiencia, Señor, y voy a vivir esa plenitud cuando dependo de ti y te amo. Señor, te doy gracias, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Dígale usted a Dios esa necesidad que usted tiene, eso en lo que necesita obedecerle. Tal vez en comenzar a tener una relación con el Señor, tal vez en comenzar a decidir al respecto a algunas cosas o deseos. Que el Señor nos ayude allí, o que el Señor le ayude a usted a sacrificar eso, a llevarlo a la cruz, a confesarlo aún a otros y pedirle ayuda a otros. Señor, gracias te damos. Yo bendigo a cada uno de estos chicos, señoritas. Gracias por lo que tú haces, gracias por lo que nos has hablado esta tarde. Gracias, Señor, por la participación también de cada uno. Gracias por bendecirnos, Señor, por moldearnos, Señor. Te queremos honrar esta tarde y bendecimos, Señor, tu nombre. Nos rendimos a ti. Ayúdanos a tomar la cruz y seguirte. Ayúdanos a perdonar lo que nos han hecho, en lo que nos han ofendido. Ayúdanos a no solamente pensar en lo que no debemos hacer a otros, sino en lo que nos mandas de forma positiva para amar, bendecir, servir y bendecir a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.